es el sistema que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Ya dijimos, cuando la perturbación es pequeña, ¿no? El electrón se queda más o menos en su posición de equilibrio, ¿no? Y las oscilaciones ocurren aquí y la aproximación del potencial que ve, ¿no? La aproximación del resorte es buena, ¿no? Y entonces tenemos todo lo que ya vimos, la industria de refracción y todas estas cosas. La pregunta es, si ahora le doy le imprimo una fuerza al electrón tal que se salga de esta región donde la aproximación es buena, y nos vamos para acá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Tiene una probabilidad de que No, a ver, otra vez, olvídense de la mecánica cuántica momentánea. Pensemos clásicamente por un momento. ¿Qué pasa ahí? Es un sistema de mecánica clásica, común y corriente, Resnick, pues. Pues tal vez uno tendría que, digamos, cuando tiene un resorte en la ley de Hooke, uno considera es primera aproximación, o sea, considera que la fuerza es proporcional a X, pero si usted lo saca más allá de eso, pues le tocaría meter otros términos para modelar la fuerza. Ya no sería F igual a menos K por X, sino más un término cuadrático, más un término cúbico, más otras cosas, que eso ya no es necesariamente un resorte. ¿Todos entendieron? Más o menos. A ver, ¿dónde está el menos? ¿Qué es lo que sucede cuando salgo de esta región? Ya no se vuelve lineal. La fuerza ya no es la de Hooke, ¿no? Es otra. Ya tiene otra forma. ¿Cuál forma? Esta, ¿no? Claro. Esta de acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le sucede a la polarización del material? Como modelamos la polarización por ¿Cuánto un era la tensor, polarización del material? era el tensor epsilon por, ¿no? Epsilon, 0 por Chita. G. Ajá. Y Por déjame E. ponerle aquí un 1. Ajá. Por E, ¿no? Así es como era la polarización. Ahorita ese tensor va a tener otros elementos fuera de la diagonal, probablemente, ¿no? No, los elementos fuera de la diagonal fue lo que vimos la vez pasada, ¿no? Incluso lo mencionamos brevemente. Y normalmente los tensores que están escritos en el sistema coordenado correcto, que tienen elementos fuera de la diagonal, más bien tienen que ver con efectos como la actividad óptica. Ok, como vimos la vez pasada. ¿Sí? A ver, hasta aquí vamos, ¿eh? Esto sí, ¿no? Está claro que así era, al menos en la aproximación aquí, ¿no? Con perturbaciones pequeñas. Con perturbaciones más grandes, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dice? La polarización no es lineal. Ya no es lineal. Y entonces, ¿qué? Describir esta polarización se vuelve un problema más complicado. Y hay que tomar en cuenta. Le voy a quitar ahorita el carácter vectorial momentáneamente, luego ahorita regresamos al carácter vectorial, ¿no? Y entonces ahora la polarización es una función más complicada del campo eléctrico. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí me la creen o no me la creen? A ver, que veo caras ahí como medio de escepticismo, ¿no? Cualquier función razonablemente bien portada se puede escribir con una serie de Taylor, ¿no? Como diría mi maestro de cálculo, ¿no? Cualquier función localmente agradable se puede escribir con una serie de Taylor, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en principio, digo, si no es una función localmente desagradable, ¿no? Esto se debería poder hacer, ¿sí? Ahorita pensando solamente en la magnitud, ahorita vamos a meternos en el problema del carácter vectorial de P, ¿no? ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto sobre el comportamiento óptico del material. Primero, ¿cómo llegaríamos a esto? O sea, a que estos términos empezaran a contar. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Ya lo dijimos, ¿no? De alguna forma. A ver, ¿qué habría que hacer? Pues mandarle mucha fuerza. Perturbar mucho al sistema, ¿no? ¿Y eso cómo lo haríamos?
¿Cómo? Un campo eléctrico muy grande. Un campo eléctrico muy grande. ¿Y de dónde sale el campo eléctrico muy grande? Una intensidad luminosa más grande. ¿Perdón? De una intensidad luminosa más grande. De una intensidad luminosa muy grande, ¿no? Si I es grande, E es grande y así va. Entonces, ¿qué es lo que sucede si la intensidad luminosa supera cierto umbral? Bueno, no es un umbral así, ¿no? Pero sí. Si empezamos a aumentar la intensidad luminosa, la aproximación de P proporcional a E deja de ser suficiente, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer estos otros términos. Y entonces la óptica deja de ser lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, la óptica ya es más allá de, la óptica de los materiales me refiero, ¿no? Ya es más allá de su índice de refracción, ¿cierto? El índice de refracción salía de aquí, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ujú. O sea, este epsilon 0 por G era el cuadrado del índice de refracción, ¿cierto? Y ahora, pues, como que ya no está bien claro exactamente qué quiere decir esto del índice de refracción y demás. De hecho, empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Empiezan a aparecer otros efectos. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Todo el mundo sí? ¿Sí? Profesor, yo la verdad no recuerdo, bueno, nos damos de forma en muchas ocasiones, pero eso, lo dijo la clase pasada, bueno, llegamos a esa P ecuación. por E por G por P igual a epsilon por G por E. Sí, pero Sí. eso ya a veces fue. ¿Sí? Checa ahí lo de los materiales, los refringentes, de hecho lo escribimos 3 veces. Okay. G se llamaba el tensor de susceptibilidad, hasta tú me indicaste y dices, no, ¿qué es eso de un tensor? A ver, a mí me han dicho, ya, ¿no? sí, sí, ya. Con razón, es que no lo copié. Sí, aquí está, miren. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, G ahorita, digamos, pensémoslo a primera aproximación, pues G lo que sería es simplemente una constante de proporcionalidad, ¿no? O sea, que se puede escribir hace 3 o 4 clases, la escribimos explícitamente, estaba dada en términos de N, la carga del electrón y una serie de otras cosas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Ok, vamos hasta aquí. ¿Qué sucedería si mandamos una onda, pensemos por simplicidad, monocromática, ¿sí? Al material, pero de intensidad suficientemente alta para que estos términos empiecen a ser importantes? ¿Qué sucedería? ¿Qué quiere decir que sea monocromática? E va a ser igual a E0 por E a la I omega. ¿No? Eso es lo que quiere decir que sea monocromática, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Vamos a sustituirlo ahí y a ver qué pasa. P va a ser igual a epsilon 0 por I1, que esta es la que antes llamábamos nada más G, ¿no? Por, voy a factorizar, no es cierto, así. E0, E a la I omega t, más G2, E0 cuadrado, E a la I por 2 omega t, más salud, G3, E0 cubo, E a la 3 omega t, más todos los términos que me faltan. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Pues sí, porque las frecuencias tienen que ser una doble de la otra. Digo, bien corren con 1, 2, 3, 4. Yo pensé que todos oscilaban a la misma términos frecuencia. de nuevas frecuencias, ¿cierto? Ujú. Ya no solamente está el término de E a la I omega t, tenemos un término de E a la 2 I, a la I 2 omega t, I 3 omega t, I 4 omega t, etc. Aparecen términos de orden superior, donde aparecen ¿qué? Los armónicos de la frecuencia fundamental. Pero, ¿Sí? pero esos, ¿y por qué pues usted los puso así, profesor? ¿Por qué no conservó el I omega solamente?
¿Cómo? La impresión arriba está cuadrada. Porque aquí tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Este lo tengo que elevar al Ah, sí cuadrado. está el cuadrado. Ujú. Claro. Y otro está el cubo y el... Ujú. sí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo meto luz, digamos, de 800 nanómetros, lo que quiera que sea en frecuencia, Claro. va a salir de 800, pero también va a salir de 400. Ujú. ¿Sí? Ujú. 800 por dónde está más o menos. Como en Va a salir de infrarrojo cercano. Entonces, va a haber polarización, ¿no? Polarización de 800 y de 400, pero la polarización también, digamos, del otro lado del cristal, ¿no? Del vidrio, de lo que quiera que sea esto. Ahorita vemos por qué un vidrio no puede suceder eso, pero no importa. Del otro lado del material, ¿no? Sucede que sale luz de la frecuencia original, pero también sale luz de otra frecuencia. Porque la polarización actúa como un término de fuente, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, 800 nanómetros, ¿por dónde anda en el espectro? Está en la orillita del infrarrojo, ¿no? Está entre el infrarrojo y el rojo. ¿Y 400? Cerca al violeta. Está en el violeta, ultravioleta, ¿no? Entonces ustedes meten luz, digamos, roja, ¿no? Y le sale luz roja, pero también le sale luz azul. ¿Perdón? 400 es el límite del visible. Ahí se acaba el violeta. Y empieza el ultravioleta. Sonaría casi a brujería, ¿no? Un cristal que por un lado entra luz roja y del otro lado sale luz azul. ¿No? ¿Sí se acuerdan que les habíamos dicho que esto lo íbamos a ver, ¿verdad? No, y es curioso porque, digamos, a la medida que la energía, como la energía está asociada a la frecuencia, eso sería como que le mete baja frecuencia y sale, o sea, baja energía y como que sale más energía. Claro, a ver, un momento, tiene que conservarse la energía. Claro, por eso es que... Primero, este G2 es un número que, como en toda serie Taylor, Aquí se hace de cerro es mucho más pequeño que este. Ajá. Entonces, la cantidad de este que se va a generar es chiquita. Ah, ok. Y entre más lejos, más pequeñito. Y entre más alto el armónico, más pequeñito. Ujú. ¿No? Sí, es decir, si yo quiero acá 10 omega, ¿no? Ese es un número chiquitito. ¿No? Perdón. Sí. Bueno, usted mencionó la palabra armónico, ¿puede definirlo? Armónico. ¿Alguien aquí toca música? ¿Algún instrumento musical? La flauta. ¿Ya? ¿Sabes qué es un armónico? Música. Él toca, pero Luego de la frecuencia que te da la... Es un múltiplo de la frecuencia, ¿no? El primer armónico, el segundo armónico es el doble, el tercer armónico es el triple, en fin, ¿no? ¿Nadie toca guitarra? Tito. Si pones el dedo a la mitad de la cuerda, así, sin apretarla fuerte, ¿no? Nada más apenas la tocas con la yema del dedo, ¿qué pasa? Se produce el segundo armónico. Es decir, el segundo armónico. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Es que tu cuerda normalmente en una guitarra vibra de la orilla a la orilla, ¿no? Esto está vibrando así. Si yo la toco aquí en el centro, lo que sucede es que ahora hace esto, porque estoy fijando el centro. ¿Sí? Y esto corresponde a una nota del doble de frecuencia. Es lo que llamamos el segundo armónico y el tercer armónico, en fin. Entonces los armónicos son justamente múltiplos enteros de una frecuencia. Es precioso. ¿Sí? ¿Usted toca guitarra? No. La música, hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer, y la música es una de las que no puedo hacer. Ese comportamiento de lo que estamos viendo ahí, eso no es lo que sucede en un cristal doblador o algo así parecido. Esto es lo que sucede en un cristal doblador, exactamente. Sí. ¿En un cristal qué? Doblador de frecuencia. De hecho, ¿me acuerdan de ahora el jueves, viernes, ¿cuándo fue? Que el día que hubo las pláticas, jueves, ¿no? Ramón Carriles les habló de esto, ¿no? Sí. Justamente, bueno, aquí está, digamos, Generación de segundo armónico. ¿no? La generación de segundo armónico. Ahora, sucede que
hay razones que tienen que ver con simetría del cristal que hacen que esta, la Gi2, la Gi4, la Gi6, todas las Gis pares, Sean más intensos. no, sean cero. Ah, ok. En todos los materiales, excepto en los cristales no centrosimétricos. ¿La verdad? ¿Qué quiso decir eso? Bueno, hay una serie de cristales, ¿no?, que tienen la propiedad de centrosimetría. ¿Qué quiere decir centrosimetría? Que si yo tengo una red cristalina, ¿no?, la que sea, yo me paro, vamos a decir, en este átomo, ¿sí? Ahí me paro. Y ahora empiezo a hacer una inversión de este lo llevo para acá, este lo llevo para acá, este lo llevo para acá, este lo llevo para acá. Es decir, todo lo invierto respecto a este lugar, ¿no? Es decir, le saco su simétrico. Este pasando por ahí lo pongo acá. Y este lo paso por ahí y lo pongo acá. Este paso por el centro y lo pongo acá. Es decir, hago una inversión respecto al centro. ¿Sí se entiende? Si yo me paro ahí y volteo a mi alrededor y veo, ok, me aprendo cómo están los átomos acomodados. Cierro los ojos. Alguien hace esta inversión de centrosimetría y vuelvo a abrir los ojos. Y noto alguna diferencia, entonces el material es no centrosimétrico. Si no noto ninguna diferencia, entonces el material sí es centrosimétrico. En ese caso, este sí sería centrosimétrico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Bueno, sucede que en todos los materiales centrosimétricos, y eso incluye a los materiales amorfos como el vidrio, ¿no? Los materiales son desordenados, son centrosimétricos, porque no hay ningún rompimiento de simetría. Veo desorden de un lado, veo desorden del otro, lo invierto, sigo viendo desorden de todos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, en los materiales no centrosimétricos, todos los términos, que son casi todos, por cierto, ¿no?, casi todos los materiales de los que estamos rodeados, son no centrosimétricos. Los términos pares, la G no es cerquita de cero, no es muy chiquita, es exactamente cero. En los no centrosimétricos, en los centrosimétricos, todas estas G's son cero. ¿Sí? En los centrosimétricos. O sea, en el vidrio, etcétera, etcétera, en los materiales comunes, todos los pares son cero. Las G's pares son cero. Sí, profesor, entonces, pues, ¿para qué se estudia el segundo armónico? Si en la mayoría de materiales esa G par no es cero. No pinta, ¿verdad? Como que sonaría Y algo... aparte, para los materiales que sí tengan, que en los que se pueda generar segundo armónico, la contribución de segundo orden es muy pequeña comparada con la mesa. ¿Para qué se estudia segundo armónico? Ah, bueno. Primero porque es una herramienta muy útil, ¿no? Por ejemplo, para hacer láseres verdes, ya lo habíamos dicho, ¿no? Los láseres verdes, los diodos láser verdes, son particularmente difíciles de crecer, ¿no? Hay razones por las cuales los semiconductores con un bandgap en el verde son tecnológicamente complicados. Entonces, ¿cuál ha sido la solución para hacer láseres verdes? Pues mejor hacer láseres infrarrojos y poner un cristal doblador. Un cristal no centrosimétrico, que tenga una G2 relativamente alta, ¿no? Y entonces lo que hago es duplico la frecuencia de un láser infrarrojo y obtengo verde. ¿Sí? La eficiencia no es muy alta, pero bueno, ni modo, ¿no? Eso es más fácil, hasta ahora por lo menos, con la tecnología con la que contamos, eso es más fácil que crecer diodos láser verdes. O sea, la viabilidad del crecimiento de láseres verdes a escala industrial ahorita todavía no, la tecnología no está madura, ¿no? Profesor, y porque creo que hay unos cristales que, bueno, creo que se llaman espejos algo. Los espejos dicroicos son otra cosa, y no necesariamente son cristales. Los espejos dicroicos son espejos. Y estos están hechos de otra manera y a lo mejor si nos da tiempo lo vemos. ¿Sale? ¿Sí vamos hasta aquí? ¿Sí? Ok, entonces, ahora, sucede que todos los materiales centrosimétricos y no centrosimétricos
la Gi1, la Gi3, la Gi5 y todas las impares, todas son distintas de 0. Claro, la 3, la 5, etcétera, etcétera, son números muy pequeños, ¿no? Pero son distintos a todos los materiales. ¿Sí? Es raro ver más de allá del 3, ¿no? Eso solamente se ve en ocasiones muy, muy particulares, pero digamos segundo y tercer armónico o efectos de segundo y de tercer orden, que les llamamos, ¿no? Esos sí los vemos, digamos, con relativa frecuencia en el laboratorio. ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí estamos aquí? ¿Hasta aquí? Muy bien. Ahora, con los materiales que son no centrosimétricos, este término existe y típicamente la Gi2 en ese caso es más grande que la Gi3 y este es un término que lo podemos observar, ¿no? Tal vez así que Ramón ya les habló de esto un poco. Tú me preguntabas así como, ¿para qué estudiar eso, no? Si parecía casi una sociedad. Bueno, sucede que es esto que les dije, ¿no? De que la Gi2 es distinta de 0. Es cierto en el bulto del material y tiene que ver de nuevo con esta simetría, ¿no? Con este rompimiento de simetría. No nos vamos a meter mucho en esos temas, pero tiene que ver con el rompimiento de simetría. Cuando sí noto una diferencia al cambiar los átomos de un lado para otro, entonces este término, este sí existe, sí interno. Y en ese caso, si ahora pensamos, por ejemplo, en la superficie de un material, no se paren aquí adentro. Ahora pensamos que esta es la capa de la superficie. Párense aquí. Y hago aunque el material sea centrosimétrico, ¿ok? La estructura cristalina sea centrosimétrica. Yo me paro aquí en la superficie y hago el mismo experimento, es decir, volteo a mi alrededor, cierro los ojos, hago una inversión respecto a este centro, ¿no? Y vuelvo a abrir los ojos y veo si algo cambió. ¿Algo cambió? En ese caso no. ¿Cómo? En ese caso no. Claro que sí. Sí, porque los de abajo se van a Porque los Sí, de los de abajo se abajo van se para van. arriba y ahora la superficie está del otro lado, ¿no? Ah, yo pensé que iba a girar así. No, pero... No. Este hay que pasarlo para acá, este hay que pasarlo para acá, este para acá, este para acá, este para acá, en fin, ¿no? ¿Sí? Entonces, localmente en la superficie sí hay un solo rompimiento de simetría, incluso en los materiales centrosimétricos. ¿Sí? Entonces, el segundo armónico es una técnica que en principio, o sea, para los materiales centrosimétricos, es sensible solamente a las cosas que ocurren en la superficie. Y en la superficie ocurren cosas muy interesantes. ¿Sí? En la superficie de los materiales ocurren cosas muy interesantes. Siempre aquí en la clase siempre hemos hablado del bulto, ¿no? Siempre, sí, en un cristal infinito para todos lados, etcétera, etcétera, pasan estas cosas, ¿no? Y resolvemos la ecuación de Bloch y no sé cuánto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Nunca hemos hablado de las superficies. Bueno, sucede que la física de superficies en sí misma es toda un área de investigación muy interesante. Y luego en las superficies, ahora que estamos reduciendo, ¿no? Las escalas de los circuitos integrados y todo esto, ¿no? Un diodo, un transistor dentro de un procesador, empieza a tener escalas muy, muy pequeñas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿todos saben cómo funciona un MOSFET? MOSFET, un transistor de efecto de campo. Bueno, esencialmente un MOSFET lo que tienen una placa metálica, ¿no? Luego tienen un aislante que típicamente es óxido de silicio y luego un semiconductor. ¿Sale? Entonces tienen metal, óxido de silicio y luego tienen algún semiconductor. Silicio, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces sucede que es un poquito más complicado que eso, ¿no? Porque tienen unas terminales acá adicionales y demás, pero no importa. La parte importante es que a partir de poner un campo eléctrico aquí, pueden atraer cargas cerca de la superficie entre el semiconductor y el óxido de silicio, o repelerlas, ¿no? Si las jalan, pueden cerrar un circuito que va por la orillita de abajo del semiconductor, y si las repelen, pues el circuito se abre, ¿no? Y ya no pasa corriente. ¿Sí se entendió la idea? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, a partir de esta idea, ¿no? De hecho, estos son los transistores que hay en Computadores. las computadoras, no son transistores bipolares. No importa porque así es. ¿Sale? Pues sucede que, como todo esto lo hemos tenido que hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño para meter más transistores en la misma área,
estas barreras, ¿no? Se empiezan a hacer tan pequeñas que ya prácticamente lo que queda es nada de bulto y pura superficie. ¿Sí? Entonces, la física que empieza a dominar es la física del material en la superficie y no la física del material en el bulto. ¿Sí? Entonces empieza a volver súper importante entender la física de la superficie. Y para eso tenemos al segundo armónico. ¿Vale? ¿Sí? Y no hay muchas técnicas que sean sensibles a la superficie, o sea, que sean, que puedan discriminar lo que ocurre en las superficies. ¿Vale? ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí? Ok. Ok, vamos a ver. Esto mismo que hicimos, vamos a fijarnos ahorita en el término de segundo orden. Para los de orden superior, más o menos lo que voy a decir, algunas de las cosas siguen siendo válidas, ¿ok? Entonces vamos a fijarnos en este término, en el segundo orden, ¿vale? E cuadrada, vamos a reescribirlo ahora no como una exponencial, sino vamos a escribirlo como coseno. Sería que E0 coseno de omega t cuadrado, ¿cierto? ¿Eso cómo me queda? E0 cuadrado coseno cuadrado de omega t, que es igual a E0 cuadrado multiplicado por 1 más coseno de 2 omega t sobre 2, ¿cierto? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, pues aparecen estos dos términos. Aparece el término, que es el segundo armónico, ¿no? Es decir, una onda de doble frecuencia, y ya lo esperábamos, ¿no? Pero además aparece este otro término aquí. Ese término se llama el término de, este es el segundo armónico. Y este es el término de rectificación óptica. ¿Qué quiere decir eso? Este es un término de qué frecuencia. Cero. De frecuencia cero. Entonces, aunque está el de estos no centrosimétricos, yo le mando luz y entre otras cosas aparece un voltaje DC. Un nivel de Epstein. ¿Vale? Este término de rectificación óptica es súper importante para la generación de terahertz también, de las cosas de las que yo les hablé el mismo viernes, ¿no? ¿Cuáles? ¿Sale? ¿Me podría explicar ese término? No entiendo muy bien. El término de rectificación. Sí, pues a ver, ya hicimos las matemáticas, están claras, ¿no? Bueno, pues sucede que, igual que, o sea, tú mandas luz de omega, sale luz de 2 omega, pero también aparece un voltaje de C. Aparece un campo eléctrico de frecuencia C. Ese 2 pertenecería a la amplitud, ¿no? ¿Este 2? Sí. Sí, bueno, sí. ¿Sale? Ya todos se quedan así como Aparece como un offset. parecería como un offset, ¿no? Si yo pusiera un voltímetro, ¿no? De alguna forma y me diría un campo eléctrico que aparece en el cristal. Y que crece como con el coseno E cuadrado, ¿no? Con el final del coseno 2. Sí. Pero esta de frecuencia tan extraordinariamente alta que jamás la voy a ver. Entonces la ves como luz, pero no la ves medida como voltaje, ¿no? ¿Sí estamos? Ahora, les había dicho, ¿no? Vamos a tratar de respetar momentáneamente el carácter vectorial de esto. ¿Se acuerdan? Dijimos, P en realidad es un vector y E también es un vector. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Voy a escribir nada más el término de segundo orden. PI, y aquí le voy a poner de una vez 2 omega para que sepamos que es el segundo armónico. ¿Sí? Va a ser igual. Suma
sobre J, suma sobre K, y JK, 2, EJ, EK. A ver, aquí es donde se empieza a poner interesante. Lo que preguntaban de los tensores, ¿no? Los tensores son esta como generalización de las matrices, ¿sí? De hecho, pues estamos acostumbrados que de los números, ¿no? Pues hicimos una generación que se llaman los vectores, que eran arreglos unidimensionales de números, ¿no? De los vectores hicimos una generación que es un arreglo bidimensional de números que llamamos matrices. Y en realidad podríamos hacer ahora arreglos tridimensionales de números, o de 4, o de 5, o de n dimensiones, lo que queramos, ¿sí? Bueno, eso es justamente un tensor. Y en este caso ya nos apareció por primera vez un tensor de rango 3, es decir, un arreglo tridimensional de números, ¿sí? Entonces ya esto ya no es, ahora sí ya no es una matriz, como les había dicho la vez pasada, ¿no? Ahora sí ya es una cosa un poquito más complicada. Este G1, este sí es una matriz, ya se acuerdan, ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? G2 es un tensor de rango 3, G3 es un tensor de rango 4, G4 es un tensor de rango 5, en fin, ¿sale? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se opera con esos tensores? Pues se opera así. Es el producto de un vector por un tensor, ¿no? Bueno, más bien el producto de un vector por otro vector por un tensor me da un vector, ¿no? Y la operación se calcula de esta manera. ¿Sale? ¿Sí estamos? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué se usan los tensores? Pensamos ya ahora si tensores de rango 3, por ejemplo. ¿O qué tipo de propiedades físicas podemos modelar con ellos? Bueno, sí, son transformaciones, entre otras cosas, pero eso es una propiedad física. En electromagnetismo sale mucho, por ejemplo, cuando uno tiene momentos dipolares, En aparece electromagnetismo aparecen mucho. Ujú. De hecho, en mecánica de materiales también, ¿no? En el momento dipolar. Los esfuerzos, Por el los tensor esfuerzos bipolar. internos de un material se tienen que modelar de este estilo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son muy, muy útiles, ¿sale? Son objetos matemáticos que son útiles en la física. Sí, por ejemplo, lo que usted dice de los esfuerzos, cuando se mira fotoelasticidad, allá aparece un tensor que, debido a si uno le está aplicando fuerzas en las tres direcciones a un cristal. Claro, o si hay cosas todavía más complicadas como eso, como esfuerzos cortantes, ¿no? Exacto. Si hay, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Torsiones y demás, ¿vale? Profesor, y por decir, existe, no sé, alguna forma de, alguna operación que de vectores o matrices uno llegue a un tensor o digamos cuál es ahí la forma de llegar. ¿Cómo en qué sentido es que no entendí? Pues, o sea, digamos, un tensor así matemáticamente como, bueno, eso es en física, pero en matemáticas, ¿cómo se define un tensor? Un tensor es un arreglo multidimensional de números. Okay. ¿Puedo responderle? Cuando uno habla de tensores, bien lo que decía el profesor, usted lo que mira es, en últimas, ¿cuántos índices requiere para describir un arreglo de números? Entonces, por ejemplo, ese requiere 3 índices, tiene I, J y K, entonces es un tensor de orden 3. Lo que decía la otra vez, por ejemplo, cuando uno tiene un escalar, como un escalar es un solo numerito, entonces un solo número, Sí, pues un tensor de no orden requiere, cero. exacto, porque no requiere índices, porque no es que solo es un tensor de orden 0. En el caso de los vectores, es un tensor de orden 1 porque usted necesita solo un índice para indicar a qué elemento del vector está apuntando. La matriz 2, S3 y así sucesivamente. ¿Sale? Ok. Ahora, este arreglo tridimensional de números es una propiedad de cada material, es decir, hay un tensor dieléctrico de orden 2 para cada material. ¿Sí? Y, de nuevo, ¿no? Aquí en este librito, ¿no? Yarif, Optical Waves in Crystals, ¿no? Ahí pueden conseguir, ahí vienen los valores que tienen que poner en este tensor. ¿Sí? Vienen tabulados, les dicen, para un cristal, para tal cristal, para KDP o para BBO o para, no sé, que ustedes quieran, ¿no? Ahí vienen tabulitas donde dice, la entrada 1, 1, 1 es tanto, la entrada 1, 1, 2 es tanto, etcétera, etcétera.
¿sí? Para que ustedes puedan hacer los cálculos de la polarización y en última instancia de la generación de segundo armónico. ¿Sale? ¿Sí estamos? Igual que el tensor electro-óptico que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pues también estas propiedades también. Ok, sale. Ahora, hay un detalle del que no hemos hablado en esta parte de la generación, en particular la generación de segundo armónico, pero es cierta para la generación de tercero, de cuarto, de quinto y de cualquier armónico. Vamos a ver, pensemos, ahora sí voy a sacar varios colores. Pensemos en un cristal. Y llega una, vamos a decir, de 800 nanómetros, rojo o lo que sea, ¿no? Ahí viene la onda, ¿sale? ¿Qué va a pasar conforme se propaga por el cristal? A ver. Debido a las no linealidades, entonces va a empezar a aumentar su frecuencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, no. Y a disminuir Algo su un amplitud. poquito de la energía de se va a Sale transferir a igual. segundo armónico. Sí. La cantidad que pierde es tan poquita, la eficiencia es tan chiquita que no vamos a pensar, no nos vamos a preocupar ahorita por qué tanto disminuye en la amplitud de realmente es muy poquito. Pero a ver, vamos a ver, o sea, como que aquí en la superficie, pues debería haber cero, la cantidad de segundo armónico debería ser cero, ¿no? Y conforme se va propagando, pues la amplitud del segundo armónico debería ir aumentando, ¿cierto? Porque conforme se propaga, pues le va transfiriendo más y más y más energía. ¿Sí? ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sale? Ok, entonces, vamos a suponer que aquí ya se estableció la onda completamente en el cristal, ¿no? Y entonces vamos a suponer que esta es la onda de segundo armónico que se ha generado. ¿Qué quiere decir segundo armónico? Que tiene que tener la mitad de longitud de onda, ¿no? Entonces... Bueno, no Más. deberían arrancar en la misma posición. ¿Desde afuera? ¿Perdón? Desde que inicia A ver. el cristal, ¿no es? Vamos a ver si haga ¿Perdón? Desde que inicia el cristal. Sí, o sea, yo diría una cosa así, ¿no? Este viene así, el otro debería ser una cosa así, pero no hacían acá porque así, si no se les hace aquí. Pues, además, por lo que hemos visto, Como tiene que tener la mitad de longitud de onda, ¿no? Tendría que ser una cosa más o menos así. no me cuadra todavía porque ¿Por qué? al principio porque luego el campo no sí ese desfase al Sí. principio. No, eso no pasa. A lo mejor el dibujo está mal hecho, vamos Sí, a es el ver. dibujo y aparte no olvides que llega un frente de onda plano. Está tomando cualquiera. No, porque luego como el campo eléctrico debe ser ¿cómo es? Permanecer constante, no sé, todo eso, pues entonces uno no, esa discontinuidad ya está como rara. Vamos a ver. Ajá. Algo así. Ajá. Y ahora, Viernes. No me digas que no vamos a porque me prende nada, pero... de acá, ya no, pues tiene que ser. ¿Dónde vamos? ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos? Ya, Gracias. ahora sí. Que el viernes Más ya tranquilo. no vamos a jugar porque el Contentísimo. viernes- Pero antes de... Sal. ¿Perdón? Antes de eso, ¿dónde vamos? ¿Eso me hiciste? A ver, hasta ahí vamos, ¿no? O sea, vamos a suponer que en este instante ahí está la onda roja establecida, ¿no? Y esa onda está generando esta onda de segundo armónico, esta polarización de segundo armónico, ¿sí? Ahora, si me fijo, voy a borrar. Se dan momentos como se checa la onda principal del movimiento. Si me fijo un instante después, No, las últimas de frecuencia. Mira, cuenta el número de periodos que hay dentro del cristal. En la roja solo hay uno y en la azul hay dos. Mira, hay una roja y otra.
Si me fijo un instante después, ¿qué le va a haber pasado a esas ondas? ¿Cómo? Si me fijo un instante después, un poquitito de tiempo después, ¿qué le va a haber pasado a esas ondas? Deben estar desfasados, ¿no? Deberían haberse propagado, ¿no? Ah, bueno, tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto deberían haberse propagado? Pues depende del índice de refracción de cristal. Depende del índice de refracción. Ujú. ¿Sale? A ver. Entonces, este punto que está aquí, ahora lo voy a marcar, ¿no? Y ahora lo voy a poner más adelantito, acá. ¿Sí? Ahora, de acá estaría este máximo de acá, ¿no? ¿Dónde estaría la azul? ¿Cómo? Río. ¿Dónde estaría la azul? Ah, esa es otra posición, porque el índice de refracción depende de la frecuencia. Porque el índice de refracción depende de la frecuencia. A ver. Entonces, como no viajan a la misma velocidad, ahí pareciera que tenemos un pequeño problema. ¿No? Vamos a ver. Vamos a poner que el azul viaja un poquito más lento. Entonces, ¿dónde va a estar? Este azul que se generó acá va a estar por aquí así, ¿no? Entonces, esto ya no coincide, este no coincide con el máximo y este máximo tampoco coincide con el otro, ¿no? Ujú. ¿Sí estamos? Sí. De hecho, esta ya por aquí. Tampoco coincide acá. ¿Vale? Pero, ¿cómo es la onda de segundo armónico que se está generando en ese instante? Es decir, que la roja está generando en ese instante. Esta es la que se generó acá. Pero la que está generando en ese instante, ¿cómo es? Sí, en ese instante, o sea, esta roja conforme se propaga, sigue generando segundo armónico, ¿no? Sí, pero ese segundo armónico ya entra un omega T más fino. Más un delta. Bueno, pero aquí en el dibujito. Aquí en el dibujito. Pues seguiría en fase con esta, ¿no? O sea, el segundo armónico que se está generando en ese instante vendría aquí así, ¿no? Ah. Ya lo que dice. Digamos, ¿no? Bueno, este ya no, porque ya no está en el cristal, ¿no? Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y te sigue sumando en la medida que se desfasa. Tiene otro color. En cada punto va. Tenemos otro color. A ver, les voy a poner esta punteada. Sí, según eso, pues, es continuo. Muchas marcas de verdad. ¿Sí se ve mejor ahora? Ajá. Sí. Voy a quitar el- Sí, pero ¿Sí? si ves que el segundo es el que es el segundo armónico producido por la onda y que tiempo después, ese ya no salió. A ver, Profesor, ¿por qué no? Porque el segundo armónico, el segundo armónico Sí. se dibujó, ¿por qué no sale el material? olvídense lo que pasa fuera del material ahorita. Piensen, ahorita vamos a nada más fijarnos lo que pasa dentro del material. ¿Pero sale? Sí, va a salir conforme se vaya propagando, pues ese también sale, ¿no? Ah, ok. Es que este es el que se está generando en ese instante. Entonces, acá, esta onda que está acá afuera, esa ya no puede generar segundo armónico porque ya no está en el material. ¿Ok? ¿No? ¿Sí? Pero ese es un detalle que no importa. Ahorita lo importante es ver qué es lo que está pasando dentro del material. ¿Sí? Si esto se sigue propagando, ¿qué va a pasar? Van a generar más y más y más. Se va a generar más, la pero parte. más desfasado, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que va a haber un momento en el que este punto de aquí y este punto de aquí se alinean, ¿cierto? Y entonces en ese momento se está generando
una Máximo. onda hacia arriba de segundo armónico que está coincidiendo con una onda hacia abajo de segundo armónico generada hace un rato, ¿no? Ajá. ¿Y qué le va a pasar a esas dos ondas? Pues se anulan. Se anulan. Destruir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo un cristal muy delgadito, ¿no? Muy delgadito, tan delgadito que no llega a haber un desfase significativo entre las dos ondas, entonces pues, se genera un poquito de segundo armónico. Si lo voy ensanchando, pues se empieza a generar más y más y más, hasta que llega un momento en el que se desfasan tanto que empiezan a interferir destructivamente. Y entonces, si sigo ensanchando el cristal, se empieza a generar menos y menos y menos hasta que llegamos a cero. ¿Cierto? Y bueno, si lo sigo ensanchando, pues otra vez más y luego otra vez menos, en fin. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Qué molestia, ¿no? Porque no podemos generar como mucho segundo armónico. Estamos limitados por esto. Por la longitud del índice de refracción. Por la diferencia de índices de refracción. ¿Sí? Si los dos índices de refracción fueran iguales, si las dos ondas se propagaran igual, eso no sucedería, ¿no? Siempre crecería, crecería y crecería. Yo podría poner 1 metro de cristal, ¿no? Y seguiría creciendo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí se entendió cuál es el problema? Bueno, esto se llama desempatamiento de fases, es decir, que las fases del segundo armónico y del primer armónico no se propagan a la misma velocidad, ¿no? ¿Sí? Eso es un problema. ¿Cómo lo resolvemos? Si modificáramos el índice de refracción para que fuera constante, por ejemplo. Pues, pero es que el función de la índice de refracción frecuencia. es lo que es, ese no depende de nosotros. Bueno, pues damos una solución. ¿Tendrá solución? No. ¿No? No, pues Tenemos jugar, que vivir con eso. pues jugar con la longitud para Jugar que con la no, longitud. sí, para que no se Pues, despate tanto. pero entonces, digamos, estás limitado a que, digamos, si crece y no sé, al cabo de 10 micras de material ya empieza a decrecer otra vez, lo más que podemos poner son 10 micras y hasta ahí. O sea, la cantidad de segundo armónico, si las fases estuvieran empatadas, ¿no? O sea, si el índice de refracción fuera plano, la cantidad de segundo armónico que podemos generar en principio es arbitrariamente grande. O sea, yo podría poner varios metros de cristal, mandar mi haz, ¿no? Y hacer que el segundo armónico brille tanto como yo quiera, ¿no? Transferirle tanta energía como yo quiera, en principio. ¿Sí? Entonces, esto nos limita fuertemente. Porque aquí pues podemos, no sé, unas cuantas micras, tal vez 1 milímetro, ¿no? Y ahí empieza a decrecer otra vez. Y entonces ya no importa qué tanto más material pongan. Hasta ahí llegué, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Habrá alguna forma de dar la vuelta? Ponerle 2 índices de refracción en el uno. O uno estaría jugando de pronto con la onda que incide, hacer de que... no. Jugar con la onda que incide. Sí, como meterle un factor de fase a la onda, entonces de forma tal de que en vez de que se adelante, entonces como que se va retrasando, entonces así uno como que mantiene controladas las cosas. Bueno, esa fue la primera solución que se dio al problema. Es una técnica que en inglés se llama polling, ¿no? Que lo que hacen es ponen un trocito del material que genera segundo armónico y luego ponen un trocito de un material que aunque no genere segundo armónico tenga una dispersión al revés, es decir, que si acá el azul iba más rápido, acá el azul vaya más lento. Y entonces los vuelves a poner en fase. Y luego pones otro pedacito de cristal generador. Y ahí te vas, ¿no? Poniendo pedazos, ¿no? Y entonces lo que haces es generar segundo armónico mientras se desempatan y luego los empatas. Generas más segundo armónico y así nos vamos. ¿Sí? ¿Sí se entendió la idea? ¿Sí? Bueno, esto creo que ya casi nadie lo hace, pero comprar un cristal de estos es carísimo porque hay que hacer capas muy delgadas, muy bien medidas, ¿no? Porque si esto se te empieza a pasar, si el espesor de este se te empieza a pasar, pues ¿qué es lo que sucede? Empieza a decrecer la cantidad de segundo armónico. Entonces tiene que ser, las partes que generan segundo armónico tienen que ser como de un espesor muy, muy preciso.
Y luego las otras también tienen que ser de un espesor muy preciso, porque si desfasas de más, o sea, si compensas de más, pues entonces se vuelve un relajo y también ya no vas a generar segundo armónico adecuadamente. Entonces, eso se puede hacer, se pueden comprar estos cristales y por un cristalito así pequeñito de estos, así armado, ¿no? Pues les deben cobrar varios miles de dólares, ¿no? Y les digo, ya casi nadie hace eso, ¿sale? La otra opción, por ahí atrás ya lo dijeron, ¿no? Si el problema es el índice de refracción, pues sean 2 índices de refracción, ¿no? Ya. Pero luego, ¿cómo? Yo tengo entendido que un material con dos índices de refracción es un material que toca, pues, como cambiar su posición, ¿cierto? En el espacio para cambiar el índice de refracción, pero como ahí la onda está incidiendo en un solo, o sea, ¿cómo sería? Ah, pues ahí va. Necesitamos conseguir un cristal. Casi todos estos cristales no centrosimétricos son birrefringentes. ¿Sí? Y al ser birrefringentes, pues tienen 2 índices de refracción. Y no solo eso, nosotros podemos hallar uno que tenga este tensor adecuado, tal que el primer armónico y el segundo armónico ocurren en polarizaciones perpendiculares entre sí. O sea que haya una dirección del campo eléctrico que me genere segundo armónico en la dirección perpendicular. Y eso también se puede. ¿Sale? Y entonces lo único que necesitamos hacer ahora es, vamos a hacer el diagramita.